18 presidencias municipales fueron tomadas por los maestros en Zacatecas. Claro que son de la coordinadora, pues ayer ocuparon 18 alcaldías, entre ellas la de la capital del estado y ayuntamientos como Fresnillo, Jerez, Río Grande y Guadalupe, pidiendo que se eche atrás la reforma educativa. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, secciones 7 y 40 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, el CENTE, normalistas también, bloquearon durante 9 horas la carretera de acceso al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo. Unos 7,000 maestros y normalistas impedían el paso. Bueno, parece que le pegaron con una vara al avispero con esto de los maestros. En lugar de calmar la situación, está cada día más agitada, y lo peor es que en lugares en donde todo estaba tranquilo. Pues además es gravísimo. Mira, bloquear durante 9 horas la carretera de acceso al aeropuerto Albino Corzo durante una jornada de protestas, pues esto va poniéndose más agudo cada vez. Está Quintana Roo, que había cierta tranquilidad en el magisterio. Está Veracruz. En Veracruz, aunque había pequeños grupos, el gobierno y la Dirección de Educación, o la Secretaría de Educación, como se llama en el estado, ejercía un control muy importante entre todo el magisterio. De Zacatecas nunca habíamos oído nada. Todos ahora contra la reforma educativa. La Torre Chiapas, con oficinas gubernamentales, privadas y agencias de la Organización de las Naciones Unidas. La caseta de cobro de la carretera de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas. Bloqueos. Pretendían algunos llegar hasta el aeropuerto, pero los antimotines, con apoyo de vallas metálicas, lo frustraron. Pero ahí sigue, pues. Por cierto, el secretario de Gobernación tuvo que aclarar. Como llegaron a unos acuerdos con la coordinadora, el sindicato formal de maestros dicen, bueno, ¿y qué es eso? ¿Ya les dieron personalidad jurídica? ¿Ya atienden con ellos los problemas en vez de con nosotros, que somos los oficialmente reconocidos? Así es, y lo comentamos la semana pasada aquí, que esa declaración, que no sé de quién salió, si de Osorio Chong o de Núñez, el de la CENTE, que en 22 estados la coordinadora podría negociar con los gobernadores. Digo, ¿a razón de qué? Pues, ellos no tienen ni toma de nota, ni tienen reconocimiento oficial. Les guste o no, así funciona el sindicalismo en México. Pues el secretario de Gobernación, Miguel Ángel, se reunió con la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Educación, encabezada por el líder Juan Díaz de la Torre, y rechazó que haya negociado la reforma educativa con la coordinadora. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues entonces que la pongan en vigor ya, cuanto antes. ¿Para qué se pasan discutiendo que sí, que si no, que si tiene personalidad jurídica la coordinadora o no? Que pongan en acción la ley. Ajá, empezando por el marco jurídico, el que están violando los maestros al no asistir, empezando por ahí. Y ya. Con eso. Absolutamente nadie, a mí como secretario de Gobernación y a nombre del Gobierno de la República, puede ponerme que empeñé una transformación en la reforma, o puede señalarme que dimos algo a cambio de que ellos no estuvieran en la Ciudad de México. Es mentira, nunca lo vamos a hacer,
a espaldas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿A qué están jugando? Pues si ya sabemos que el gobierno en lo oscurito negocia cuando el problema ya no hay otra forma de resolverlo. De eso se trata justamente la negociación. Yo te doy y tú me... accedes. Claro, eso es la negociación. Si se tratara de poner en marcha una ley, no necesitas negociar. Claro. Simplemente. Mira, este estudio es de la Asociación Civil Mexicanos Primero. En 400 escuelas de 5 estados cobran más profesores de los que realmente dan clases. En Guerrero, por ejemplo, tienen registrado un plantel con 300 alumnos y 12 maestros, pero en la nómina cobran 75 profesores. En el Estado de México, 39 docentes cobran sus sueldos por dar clases en una primaria que apenas tiene 134 alumnos. Es que es personalizada. Sí. ¡Qué barbaridad! Son ejemplos de escuelas embarazadas en las que la cantidad de maestros o de personal de apoyo es muy exagerado, o donde la nómina paga el doble, el triple o hasta más a personas de las que reporta la Secretaría de Educación Pública. Es más, un fideicomiso de la Asamblea Legislativa del DF para apoyar la educación y empleo de jóvenes operó 2 años con alumnos fantasma que se supone que benefició a 20,000 estudiantes, pero solo se acreditó la existencia de 3,000. Las escuelas que recibían los fondos únicamente reportaban la cifra de alumnos bajo protesta de decir verdad. Le prometo que tengo 100 alumnos y eso era suficiente. Qué bárbaro. Es que fue un desorden la federalización de la educación en época de Salinas. Es una cosa muy costosa. Sí. Y revertirlo va a salir todavía más costoso. Pero no hay otra. No. Si se quiere que haya educación pública en México, va a tener que librarse de esta plaga, ¿no? Mafia. Y tienen que estar pensando ya en cómo ir sustituyendo la planta magisterial. Desde que se hizo la división, aquí lo señalamos, que eso iba a quedar en manos de los gobernadores, de los gobiernos locales y de, pues, las que debían ser instituciones educativas, pero que no son sino buitres sindicalizados y que manejan a los demás. Pues, obviamente, se salió del huacal y ahí vemos ahora el desorden. Y a ver cómo le hacen ahora para, en primer lugar, saber el número exacto de maestros que están en funciones en aulas, en las escuelas. Y luego, entre los comisionados que debe haber, porque hay muchas labores que el sindicato requiere apoyo sin que necesariamente estén en una escuela, pero que se sepa, que se contabilice. Eso del censo que van a hacer en las escuelas no es precisamente para investigar qué maestros realmente están dando clases, que lo certifiquen los papás, incluso los alumnos, cuántos alumnos hay, y que se ponga orden en todos estos alumnos y maestros fantasmas. ¿Ya viste cómo están los censores? No. Traen su bata, traen su gafete y traen su portafolios en donde van anotando en cada escuela qué maestros están ahí, asignados ahí en las aulas y cuáles otros tienen alguna labor extra. Una comisión o algo por el estilo, ¿no? Exactamente. En 1981, la Secretaría de Educación elaboró el catálogo de centros de trabajo a nivel nacional. Primero se elaboró en base a lo que daban
que sería la función del censo ahorita, a lo que daban directores. Pues aquí yo tengo una escuela primaria con 10 maestros y se hizo un catálogo y después se verificó personalmente ese catálogo y de ahí surgieron diferentes clasificaciones en el catálogo de centros de trabajo, escuelas rurales, escuelas en zonas de bajo desarrollo, escuelas de educación indígena, y se hizo un catálogo monstruoso. Fue un trabajo que la SEP realizó como en 3 o 4 años, pero íbamos y veíamos la escuela. Con ese catálogo y el censo se puede hacer el cruce perfecto. Pues sí, pero ya se perdió, porque ahora son los estados los que manejan eso en su totalidad. Más hace 20, 30 años. Pero estuvo funcionando. En base a las claves que surgen de ese catálogo se paga. No era ni necesario. Había control, había orden, había nóminas. Pero ahora cada quien hace lo que le da su regalada gana y los gobernadores, con tal de tenerlos contentos y a su modo, les permiten todo este tipo de triquiñuelas. ¿Qué fuga de dinero a través de tantos años se ha dado, que podría haber sido una magnífica inversión para la educación? ¿Cuántos líderes se vieron beneficiados con estos maestros y alumnos fantasma? ¿Cuántos directores en complicidad con los líderes sindicales? Y el maestro, el que asiste, el que está al frente al grupo, el de base, el cumplido, ese no tiene privilegios, ese no tiene acceso a la información, porque además no lo sabes. Y además por eso está la educación como está. Cuando vienen organismos internacionales y nos califican, dicen, oigan, están de la fregada, son de los últimos países. De los últimos. En calificar. Sí. Y solo un grupo muy selecto, vamos a llamarlo así, logra realmente terminar un nivel universitario con buena ortografía, ya no digo con buenos conocimientos. Y aritmética elemental. Sí, Héctor, sí. No, pues, ¿cuántos estarán cobrando y tendrán credencial de maestros Anda. Y sin no de que ahorita. realmente funcionen? No de ahorita, de siempre.